Veamos algunos ejemplos sobre control de calidad, el uso de herramientas, inspecciones. Voy a utilizar proyectos de construcción por la facilidad técnica de hacer pruebas de control. ¿Verdad? No hay otros proyectos más, digamos así, más viables para hacer control de calidad como los proyectos de ingeniería en general y los de construcción en específico. Veamos algunos ejemplos, yo voy a ir explicándoles de qué se trata. Se recuerdan que habíamos visto en la parte de gestión de calidad algunas herramientas para el manejo de datos. Una de ellas era utilizar en la presentación de datos el histograma. Para construir un histograma que nos da una idea de la frecuencia de la ocurrencia de datos en cuestiones de calidad, nosotros tenemos que recopilar primeramente los datos. Por ejemplo, esto que se muestra acá, este ejemplo, es un proceso, es en el proceso de construcción de una losa, de un piso de concreto. Hay que verificar que el concreto cumpla con la especificación de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que cumplir con cierta resistencia de carga para poder cumplir con su objetivo. Este era un piso de concreto donde se iban a colocar máquinas industriales. Y se había establecido que la resistencia de diseño, que en ingeniería se llama F'C, no es importante, pero sí que conozcan, se ha establecido que el diseño era 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que quede abajo de eso, pues tenemos problemas. Tenemos problemas porque no se ha diseñado de acuerdo a lo que debe resistir. Resistirá menos de lo requerido. Por lo tanto, para eso, cada vez que se va a construir una parte del piso, se toman ciertas muestras. Estas muestras son unos cilindros con dimensiones ya definidas por una norma, la norma de construcción de pavimentos de concreto. Esos cilindros se llevan a un laboratorio que generalmente están en las universidades, los laboratorios más accesibles, en universidades que tengan carreras de la ingeniería civil o similares, y esos se prueban a compresión. ¿Qué quiere decir? Que en una máquina se aplastan y se mide la resistencia a la que esa máquina la aplastan. Obviamente tenemos que saber que tiene que cumplir 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, algo importante es que el concreto, los 210 kilogramos por centímetro cuadrado, los cumple hasta los 28 días después que se ha colocado por un proceso químico que se llama fraguado. Eso que quiere decir que cada vez que se coloca concreto tenemos que esperar casi un mes para poder seguir construyendo. Pero se ha descubierto también que si a los 7 días el concreto tiene el 70% de la resistencia requerida, entonces es un concreto que va a funcionar y que podemos seguir trabajando sobre él. Por eso es que también se toman dos pruebas, una a los 7 días y una a los 28 días. Es lo que ustedes pueden ver en la diapositiva que les estoy mostrando. Ahí están las muestras, se tomaron 6 muestras, se llevaron al laboratorio, o sea, esa es la inspección, al tomar las muestras y todo eso es el proceso de inspección. Usted toma las muestras, las lleva al laboratorio, está normado hasta cómo trasladarlas, ¿no? Pero eso no es importante para el tema. Se llevan al laboratorio y se prueban las muestras, primero unas de ellas, o sea, 6 de ellas a los 7 días y otras 6 de ellas a los 28 días. O sea, que se tomaron 12 muestras. 6 se prueban a los 7 días y las otras se prueban a los 28 días. Y ahí tenemos la resistencia. Por ejemplo, la muestra 1 a los 7 días tenía 147 kilogramos por centímetro cuadrado y cuando se probó a los 28 días tiene 213, más de 210. La prueba 2 a los 7 días tiene 150, a los 28 días tiene 217, más. Y así podemos irlo viendo. Solamente la última, bueno, la prueba 4 y la prueba 6 quedaron un poco abajo, ¿no? Un poco abajo. Entonces, si llevamos eso a dibujar un histograma, que es lo que nos está indicando los resultados, ese es un diagrama de barras. En este diagrama de barras estamos viendo, por ejemplo, que la barra azul indica las resistencias a los 7 días y la barra verde a los 28 días. Entonces podemos ver fácilmente a dónde se ubica cada uno de las resistencias y vemos que algunas, que la mayoría tienen el 70% de la resistencia requerida, que es 210.
Si usted quiere sacar el 70% de 210 para verificarlo, se va a dar cuenta que es más o menos 147 y verá que todo anda más o menos por ese rango. Y la verde le indica los 28 días. La línea negra horizontal le indica el F'(C) de diseño, o sea, la resistencia de diseño, que es 210. Usted puede ver fácilmente que la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 más o menos, la número 5 cumplen o llegan casi a la línea. La número 6 se separa un poco, pero no es una separación bastante grande que nos pueda hacer rechazar toda la obra. En general, se puede decir, un ingeniero de control de calidad podría establecer que la puesta se aprueba de acuerdo a los datos que se muestran. No necesariamente todos tienen que haber pasado, sino entre el 60 y el 70% de probabilidades de paso podría ser sin ningún tipo de problema.